Desde las vastas selvas de Canadá hasta el suelo ardiente de Sudáfrica, las chispas de una guerra comercial están volando por todas partes. Pero esta vez, el centro del conflicto está siendo sacudido por tensiones que estallan a ambos lados del Atlántico. La rivalidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos ha estado en la agenda repetidamente en las últimas 2 décadas, pero quizás nunca en términos tan duros. El 1 de abril de 2025, la presidenta de la Comisión Europea desafió al público con voz firme: tenemos un plan sólido para tomar represalias contra los aranceles de Trump. Ese mismo día, la administración estadounidense anunció que los nuevos aranceles entrarían en vigor de inmediato, aumentando aún más las tensiones. Entonces, ¿qué está ocurriendo esta vez y cómo planean las partes implementar estas medidas de política cada vez más estrictas? La declaración de la presidenta de la Comisión Europea el 14 de marzo de 2025, en la que afirmó que nuestra primera represalia contempla un volumen de 28.000 millones de dólares, pero si es necesario, podemos implementar una segunda fase de 108.000 millones, resonó ampliamente en el continente. Tras estas palabras, los ministerios de Economía de los Estados miembros de la UE y los representantes de los sectores afectados trabajaron intensamente para determinar qué productos se incluirían en esta lista. En particular, la inclusión de áreas estratégicas como la automoción y los productos farmacéuticos tiene como objetivo afectar los ingresos de exportación más importantes de Estados Unidos. El 1 de abril de 2025, la administración de Washington intensificó aún más las tensiones con un comunicado en el que afirmaba: no daremos marcha atrás con los nuevos aranceles. Los impuestos elevados entrarán en vigor el 2 de abril. La tendencia apunta a un periodo en el que la diplomacia comercial está cediendo ante acusaciones mutuas. Detrás de esta escalada, los datos comerciales transatlánticos muestran una magnitud enorme. En 2023, el comercio de bienes entre la UE y EU ascendió a aproximadamente 1 billones de dólares. Las exportaciones europeas rondaron los 550.000 millones de dólares, mientras que las de EU superaron los 450.000 millones. Al año siguiente, en 2024, el comercio creció y se diversificó aún más. Las economías, que se habían recuperado de la pandemia aunque de manera limitada, volvieron a la ofensiva en muchos sectores, desde equipos de aviación hasta productos químicos. En 2024, las exportaciones de la UE a Estados Unidos alcanzaron los 575.000 millones de dólares, mientras que las de EU a Europa se acercaron a los 470.000 millones de dólares. Así, a finales de 2024, el volumen de comercio bilateral se estableció en aproximadamente unos 5 billones de dólares. Estos datos muestran lo arriesgado que es para dos bloques tan interdependientes involucrarse en una retórica de guerra comercial. Sin embargo, las políticas del segundo mandato de Trump, en particular, se han discutido con frecuencia bajo el concepto de nuevo proteccionismo. Una de las razones de la primera represalia de la UE, lanzada a mediados de marzo de 2025, fueron los fuertes aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio. Durante mucho tiempo, los productores europeos habían vendido estos metales en el mercado estadounidense a precios competitivos gracias a los bajos aranceles. Las gigantescas plantas en países como Alemania, Francia e Italia destinan una parte considerable de sus exportaciones anuales a estos metales. Según las estadísticas, a finales de 2024, el valor de las exportaciones europeas de acero y aluminio a EU alcanzó los 40.000 millones de dólares. Por lo tanto, Bruselas proclama en voz alta que, si la administración estadounidense pone obstáculos a nuestro acero y aluminio, responderemos con medidas similares. Las tensiones comerciales entre la UE y EU se dirigen hacia una de las confrontaciones más feroces de los últimos años. De hecho, la mecha de esta tensión fue encendida por la insistencia de EU en reintroducir nuevos aranceles, los llamados aranceles Trump. Este debate, que se había estado desarrollando fuera del ojo público durante algún tiempo, alcanzó su punto álgido el 1 de abril de 2025, cuando la Casa Blanca anunció: los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril. Ese mismo día, la presidenta de la Comisión Europea señaló una contraofensiva diciendo: nos hemos estado preparando durante mucho tiempo. No podemos aceptar imposiciones unilaterales.
Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas en los medios europeos, con comentaristas políticos afirmando que la UE ha dejado claro que no cederá ante el enfoque comercial de Trump en su segundo mandato. Durante décadas, el comercio transatlántico ha sido un pilar clave del crecimiento para ambas partes. Desde automóviles hasta equipos aeroespaciales, desde alimentos hasta productos de alta tecnología, se ha construido una enorme red de intercambios. Sin embargo, cuando Washington impuso aranceles de hasta el 25% sobre el acero y el aluminio importados, Europa reaccionó con indignación. Aunque ha habido pequeñas disputas en el pasado, una medida de esta magnitud ha vuelto a poner la frase «guerra comercial» en la agenda. Hemos visto muchas tensiones a lo largo de la historia, pero esta vez tenemos diferentes cartas, dijo la presidenta de la Comisión Europea el 1 de abril de 2025, indicando que Europa se está preparando para convertir su relativamente alto volumen de exportaciones en una herramienta clave de negociación. Los 28.000 millones de dólares en aranceles anunciados por Europa en la primera fase están dirigidos principalmente contra productos estadounidenses de acero, aluminio y automoción. Por otro lado, la segunda fase, con un paquete de 108.000 millones de dólares, podría tener un impacto mucho más amplio. La inclusión de sectores críticos como la automoción, la industria farmacéutica, los semiconductores, los electrodomésticos y los textiles se interpreta como una represalia en áreas donde la interdependencia es más evidente. El hecho de que las exportaciones de automóviles de Europa a EU alcanzaran los 70.000 millones de dólares en 2024 muestra que este es uno de los mayores activos de negociación de la UE. A medida que aumenta la incertidumbre en los mercados, la gran pregunta es, ¿realmente se llegará tan lejos? Algunos expertos en comercio creen que las tensiones eventualmente llevarán a ambas partes a la mesa de negociación para un acuerdo comercial integral. Sin embargo, los mensajes de «no retrocederemos», enviados por la presidenta de la Comisión de la UE el 14 de marzo de 2025 y por la Casa Blanca el 1 de abril oscurecen la posibilidad de un acuerdo cercano. Mientras los políticos intentan proyectar una imagen de liderazgo firme para su opinión pública, las empresas industriales y tecnológicas están advirtiendo, no ignoren la diplomacia. En un escenario donde las fichas del comercio se están moviendo agresivamente, la diplomacia a menudo queda en un segundo plano, y puede que se acepten más pérdidas antes de llegar a una solución. En los próximos días, quedará claro hasta dónde llegarán las partes. Hasta entonces, todos observamos con expectación qué movimiento prevalecerá en este periodo contencioso del comercio transatlántico. ¿Se hará realidad la segunda ronda de represalias de Europa o se abrirá la puerta a la diplomacia para poner fin a la guerra comercial antes de lo esperado?